Buenas, buenas. Ahora sí, vamos a iniciar una nueva entrevista. Vamos a iniciar una nueva conversación. Vamos a empezar de vuelta con esta dinámica de las 10 preguntas. Así que en el día de hoy tendré a un invitado peruano, a un arquitecto de la ciudad de Lima. Hoy lo tendré a José del Carmen Palacios. Así que ahora mismo lo invito a darle la invitación. Así que en cualquier momento va a aparecer José del Carmen. ¿Qué Hola. tal? ¿Cómo estás? Te escucho perfecto, sí. Bien, me alegro, muy bien. Primero, una pregunta antes de... ¿Por qué José del Carmen con el acento al revés en la E? Porque me equivoqué al escribirlo y ya lo dejé Ah, ahí nomás. Sí, sí. No, porque nada pensé que era especial. francés o No, algo. catalán, creo que es por catalán. Es sac de Cataluña cuando volví de Barcelona, que era ahí una marquita invisible para mí. Nadie me lo había preguntado, pero es como una marquita ahí, como una especie de Bien, cicatriz. bien. ¿Y por qué fuiste a estudiar? Fuiste, muy bien. ¿Fuiste a estudiar a Barcelona? Sí, sí, sí. Este, yo me fui a estudiar una maestría en Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI con Josep María Montaner y Zaida Mushi. Este, y ya Sí. me fui allá por 9 meses, me terminé quedando 4 años en Barcelona, sí. Creo, no sé si se escucha bien o Muy la bien. señal está un poco, Y bueno, no sé si me oyes bien o se sí, corta. sí, te oigo bien, pero hasta que se actualiza el Instagram empieza mal, después se acostumbra. Ya, ya. Ya, no, no es un problema de señal entonces, es así, normal. Ya. No, creo que al principio falla un poco. Eh, entonces, bueno, te fuiste ¿y por qué elegiste Barcelona? No, no, no elegí Barcelona. Lo que pasa es que nosotros hicimos la curaduría de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura, que fue aquí en el Bien, 2004, ok, tocó la sede, y el que era el encargado, el delegado de la Bienal Iberoamericana, el arquitecto Bonilla, yo sí, trabajaba con él. Él fue mi director de tesis y él me llamó a trabajar en el estudio. Y como él era el delegado de la Bienal en Perú, nos encargó al estudio y a un grupo de arquitectos que nos hiciéramos la curaduría de la muestra. Entonces hicimos la curaduría de la muestra y en la muestra yo conocí a José María Montaner. ok, Entonces bien. estuvimos conversando y cuando acabó la Bienal, José María mandó una invitación para un arquitecto que estuviese interesado en llevar una maestría en Barcelona en vivienda. Y como yo estaba interesado, le contesté, le dije, yo estoy interesado. Así que me fui a Barcelona pues, a hacer la Bien, muy maestría bien, en vivienda bueno, era una beca, bueno, una media beca, ¿no? bien. Ah, Así que me fui allá. vos estás en Lima. Sí, estoy en ¿Y Lima. y qué tal fue el día hoy en Lima? ¿Cómo está Lima? Bueno, Lima ha llovido toda la noche, tú sabes que aquí Lima es totalmente húmedo, no es gris Lima, pero bueno, ahora ha abierto un poco mejor el clima, pero ha llovido toda la noche. Bueno, en Lima hay una llovizna muy pequeñita, ¿no? Así como chamán, ¿no? Como el chamán cuando te tira el agua. Sí, puede ¿Sabes? El ser. chamán. El chamán es No. un brujo que toma un Sí, líquido sé lo que es el y chamán. luego lo escupe, ¿no? Pues más o Sí, menos un brebaje, ¿no? Nosotros ok. decimos que la lluvia, la llovizna, ¿no? Nunca decimos lluvia, ¿no? Acá en Lima es llovizna, ¿no? Pero hay Ok. una llovizna de 12 horas, 13 horas. Entonces, en 13 horas sí algo hace, ¿no? Pero es húmedo. Me imaginé que era muy seco porque no está como rodeado de unas dunas, ¿no hay como un No, desierto? bueno, Lima es desértica, pero nosotros tenemos todo el Océano Pacífico de costa, ¿no? Sí. Estamos a 32 metros sobre el nivel del mar. Y claro, toda la niebla densa sube y se queda en la ciudad, ¿no? Ah, Y ya ok. está. Y eso es lo que hace que nosotros tenemos casi un 90% de humedad, más o menos, respiramos prácticamente agua, ¿no? Sí, 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 es Ok. como muy húmedo, muy Y, húmedo. y después, El invierno es algo, muy, muy húmedo.
nunca fui a Lima, me encantaría ir, pero en realidad tampoco tienen como costa, ¿no? Porque es acantilado el mar ahí en Lima. Sí, sí, sí. O sea, bueno, toda la zona costero es un acantilado, ¿no? Es un acantilado. Por eso digo, estamos como a 33 metros y luego cuando te vas hacia el sur, en algunos lados, estamos siempre por encima del nivel del mar, ¿no? Qué Siempre. interesante eso. Baja 25, 30. ¿Cómo es vivir en una ciudad con mar y que no lo puedas como disfrutar, no puedas ir a la playa o no te puedas... ¿Cómo No, sí haces? puedes, porque Ah, finalmente tienes acceso y bajas, ¿no? A la playa, ¿no? Ahí pero no es están una los playa, clubes. pero no es una playa extensa, ¿o sí? Aquí no, en Lima, Lima no. O sea, Ok, es muy corta porque es el área que se le ganó al mar, ¿no? O sea, se le ganó área al mar. Porque antes el mar llegaba y golpeaba en la parte baja del acantilado, ¿no? Pero luego ahora se ha hecho una avenida que se llama La Costanera, que es una avenida que va bien. hasta la punta del Callao, que es el último confín, desde Chorrillos hasta la punta, y luego está el mar, ¿no? Que hay playa y todo, ¿no? Ok. La gente en verano la usa mucho, ¿no? Pero la gente, no la de Lima, Lima, porque la gente de Lima va al sur, ¿no? Más la Bien. gente que ha venido a vivir a Lima, ¿no? De Ujú. otras provincias, sí usa esta playa, ¿no? Y si Pero los querés ir al locales, mar de los vacaciones, surfers, ¿dónde van al mar? ¿Cuáles las vacaciones perdón. de mar? ¿El peruano dónde va de vacaciones al mar? ¿A qué ciudad? En verano se va a su segunda residencia, que es más hacia el sur, kilómetro Ok, 200, kilómetro 250, 300, o al norte, ¿no? Al norte. Va a bien. Máncora, a Órganos, ¿no? A Chicama. Bien. También hay muchos surfers, ¿no? Porque hay buenas Sí, olas, ¿no? es Y frío, y es frío el mar ahí, ¿no? es ¿Es como frío. Chile? No tanto, pero es frío, es frío, Bien. es frío. Me han dicho que en Chile, tengo amigos chilenos que viven aquí, me han dicho que en Chile Es muy frío. es mucho más frío, ¿no? Sí. Acá es frío, pero la gente se acostumbra. En verano es rico, pues, ¿no? El Yo he Mediterráneo es estado todo medio tibio, en ¿no? Chile, en Viña del Mar, en La Serena, todo ese sector de Chile, pero sobre el mar, que es más cerca de Santiago, y es bastante frío. Tienes que ser Sí. bastante valiente para meterte al mar. Bueno, en Rusia creo que hacen una especie de ritual que se meten desnudos en una época del año frío, frío, Bueno, pero ahí frío, a tienen el rompehielos. vodka, Sí, tienen... sí, claro. Y en Cataluña también, ¿ah? En Barcelona, en una época de frío también hacen como una competición a nado en el mar, en Bien, pleno invierno también. bien. Bueno, estuve viendo que acá, además de este Instagram, vos tenés varios, pero me interesan estos dos que tenés, Álvaro Siza Dixit y Le Corbusier Dixit. Sí, ¿Por qué Álvaro Siza? ¿Por qué Le Corbusier? ¿Y por qué hacer esto? a ver, pasa que yo leo un montón, ¿ya? Pasa que leo mucho. Soy como una especie, como, dice que la lectura es un vicio impune, ¿no? Es una cosa que lees ya porque lees, ¿no? Cuando ya agarras el hábito, no hay quien te lo quite, ¿no? Entonces, resulta que copiaba algunas imágenes de estos libros que iba leyendo, ¿no? De Le Corbusier o de Álvaro Siza, y, Acá tenemos el Álvaro y Siza. copiaba algunas frases. Ahora lo tengo un poco descuidado porque antes ponía una vez al día, después una vez por semana, ahora lo he descuidado un poco porque no tengo mucho tiempo, ¿ya? Pero resulta que leía obras directamente de estos arquitectos y los publicaba en el Facebook. O sea, publicaba en el Facebook y las cosas que iba encontrando, ¿no? Iba diciendo, ah, mira, Álvaro Siza en este libro dijo tal cosa, y luego yo lo comentaba. Bien, Entonces se me ocurrió un día y dije, ¿por qué no, en vez de, ese Fernando Tabora, ¿por qué bien. no, digo, en vez de un día hablarle a los estudiantes sobre las obras de Álvaro Siza, las obras de Mies, las obras de Le Corbusier, y yo cuando voy a clase les llevo los libros, llevo mis libros y me siento en el taller y Clase. les voy abriendo y les voy leyendo pasajes que dicen, ¿no? Porque yo a veces en las clases digo, bueno, Le Corbusier decía, Álvaro Siza decía tal cosa. Entonces se me ocurrió que ahora que había pandemia, cómo llegar a los estudiantes que de alguna manera siempre se interesaban y me preguntaban, José, ¿en qué libro me dijiste que estaba esto que Sisa comentó? Porque no me lo inventaba yo. Yo decía, Sisa dice porque Sisa dice. Y por eso que sale Álvaro Sisa Dixit y Le Corbusier Dixit, porque es algo que ellos han dicho y que está en sus libros. Entonces se me ocurrió
generar unos Instagrams para colocar unas frases sacadas de libros que yo voy encontrando cuando voy leyendo y poner la referencia. Si tú picas el libro, sale la referencia en qué libro está, qué editorial es, en qué año se hizo. Y Bien. lo voy acompañando con imágenes de alguna manera para que sea un poco la lectura. Como sé que el algoritmo del Instagram lo que hace es te aparece a ti la imagen y no te aparece el texto. Entonces tú picas la imagen y luego ya lees el texto, ¿no? A A ver, por otra. ejemplo, acá tengo una, ¿no? A ver, ¿por qué elegiste esta? No dibujes por exigencia de la arquitectura. Basta pensar, imaginar. Dibuja por placer, necesidad y vicio. Ya. Eh, ¿Por qué? Además que son muy lindas, ¿no? ¿Qué tratás como de expresar? Lo que pasa es que con esa cita, yo dibujo también. Yo dibujo a mano, dibujo muchísimo, ¿ya? Yo todo lo hago, todos mis dibujos de los proyectos los hago primero a mano y luego los voy pasando. Y entonces yo me identifico mucho con esa manera de en algún momento ya dejar de pensar, ¿no? De que el dibujo se convierte en algo irracional, en algo que tú ya no estás pensando cómo lo estás haciendo. Simplemente dibujas porque hay que... Y ahí es donde, en esos bocetos, es donde tú vas dejando algunos caminos, algunas huellas, que luego cuando les pones fecha, porque voy fechando los dibujos, llega un Sí, momento en que tienes un panorama que tiene 5, 6, 8 papeles, y cuando ya los ves con calma, encuentras cosas. Entonces, por eso que me interesa mucho el tema del dibujo y el tema de lo que representa el oficio del arquitecto, ¿no? Que es esa vinculación directa entre, bueno, lo que decía Payasma, ¿no? La háptica, ¿no? Entre sí. la mano y el pensamiento, ¿no? Esa conexión Acá que tiene. tienes otra linda que Mm. dice, claro, lo que hay que hacer es abrir los ojos y ver, no solo mirar. Eh, ¿Cuál es la diferencia de ver y mirar? Tipo, Ver es como quien ve cualquier cosa. Mirar ya es sí. detenerte, ¿no? ¿No? Un poco lo que hace Le Corbusier con la rampa, ¿no? Cuando tú vas por una rampa de Le Corbusier, estás mirando. Cuando tú vas Bien. por una escalera, ves, porque ves dónde pisar y estás pensando en no caerte, ¿no? En una rampa no. En una rampa miras y llegas a un horizonte y sigues mirando, ¿no? Entonces no pierdes. Por eso que la obra de Le Corbusier es fantástica, porque te está enseñando a ver, ¿no? Su propia arquitectura la caminas, ¿no? Y te está enseñando a mirar, ¿no? Y por eso, entonces se me ocurrió crear Le Corbusier Dixit y Álvaro Siza Dixit para eso, para acercar la obra a quienes no conocen la obra de ellos Y, de y, manera y, directa, y- porque son citas de ellos, no y son sentís, interpretaciones. bueno, por algo has elegido a Álvaro Siza y a Le Corbusier, que será tu mundo, pero ¿por qué esos dos? ¿Sentís que, me imagino que lo habrás elegido a los dos porque debe haber una conexión para vos? ¿Hay una conexión entre Le Corbusier y Siza? Si no hubieses elegido X y X. Sí, sí, hay una conexión. Yo siento que hay una conexión con la obra de Álvaro Siza y la obra de Le Corbusier por muchas razones. Pero hay una muy esencial que yo un día lo escribí sin pensar y luego un arquitecto me escribió y quería que le contase. Y bueno, he escrito algo que luego lo voy a publicar después, ya otro día te paso el escrito, Dale. pero titulaba el escrito titula de esta manera, ¿ya? Se llama, o sea, con Le Corbusier subes y con Le Corbusier subes y con Álvaro Siza asciendes, ¿no? Esa es un poco la unión entre los dos arquitectos. Porque con Le Corbusier, si tú te fijas en todas sus obras, tú subes gradas, subes peldaños. O sea, nunca entras a ras del suelo, siempre subes. ¿Por qué? Porque para Le Corbusier, cada vivienda, cada casa es un templo, ¿no? Entonces tú en las iglesias siempre subes. Entonces Le Corbusier entiende que la vivienda es un templo también, que es un lugar donde el culto lo haces tú, ¿no? Porque él era agnóstico. Entonces, yo un día escribí en un comentario que hizo un amigo arquitecto, yo escribí, había colgado un proyecto, unas escaleras de Álvaro Siza que hizo en Italia, en una calle, una intervención de una iglesia, y eran estas escalinatas blancas, bien bonitas, que estaban muy bien colocadas, muy bien incrustadas en la historia de la arquitectura, por decirlo de alguna manera. Y yo le puse, es que claro, con Le Corbusier subes y con Álvaro Siza asciendes, ¿no? Porque la lectura de Álvaro Siza, cuando subes una escalera, no sabes qué vas a encontrar en el segundo nivel o en el nivel más superior, no sabes qué vas a encontrar. Bien. Con Le Corbusier, la obra va siendo una novela en la obra de Le Corbusier, ¿no? Vas en la introducción, vas en el texto, vas en el cuerpo,
y te va contando la obra a medida que la vas recorriendo. Con Álvaro Siza simplemente asciendes, ¿no? Como si fueras un ángel y llegas a un nivel superior. Y Y porque por eso fue que, Arocisa debe ser católico y Coso no. claro, Porque si eres agnóstico. claro, claro, puede Acá ser. tenés, y ya terminamos, sacar de nuestras ciudadelas osamenta que allí se pudren y construir la ciudad de nuestra época, la ciudad del futuro, 1924. Interesante Claro, ahí lo también. que estaba hablando Le Corbusier casi hace ya 100 años, tenía que Sí, ver un tema con la ciudad antigua, ¿no? O sea, exacto, tenía que ver con la reconstrucción de París, ¿no? Él estaba diciendo que París estaba totalmente hacinada, no era totalmente falta de higienismo, y entonces él estaba proponiendo esta arquitectura nueva, una arquitectura con todas las condiciones, no solamente físicas, espaciales, sino lo que él le llamaba estas famosas alegrías esenciales, ¿no? Que tenían que ver con el sol, tenían que ver con los espacios abiertos, tenían que ver con la ventilación, con la iluminación. Entonces, bien. bueno, puede ser que haya estado equivocado, pero en ese momento pues era lo que él estaba pensando, ¿no? Por eso es que no dejo de poner la fecha, ¿no? Porque no hay que sacarlo de contexto y ponerlo en ahora, ¿no? Ahí está la famosa dominó, La famosa dominó. que es el modelo, es la arquitectura actual, Exacto, exacto. ¿no? Sí, Es el sí. ABC actual esto. Sí, a la gente que no tiene idea de la arquitectura, un vecino, alguien que no sabe qué es la arquitectura, como la No entendemos entiende eso. nosotros, yo le enseño la Ville Savoie y no sabe que es de 1929. Exactamente, sí. Entonces me dice, ¿esto es que será de 2015? Me dice 2020. Digo, no, no. Entonces ahí te das cuenta pues de esa mirada, ¿no? Esa mirada, Y acá porque nosotros tenemos los arquitectos, la Marsella, ¿no? Sí. la La Unité de uni- Marsella, sí, ¿no? La sección de la Unité de Marsella, la calle interior, ¿no? Y el ingreso de lado a lado, ¿no? Ingresás y bajás, ¿no? Ajá. Ingresás y bajás. Así que, bueno, vamos a empezar con la entrevista. Va, ya empezamos, pero en realidad yo te envié 100 preguntas, de las cuales tienes que elegir 10. Así Sí, que empecemos con las preguntas que has elegido. a ver, sí, efectivamente, me ha costado trabajo, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, unas cosas que me han costado trabajo, la de Palladio, ¿no? Elegir una obra de Palladio. Es como bien difícil, ¿no? Porque son Sí. fantásticas las obras de Palladio, ¿no? Este, pero bueno, a ver, comienzo con una para contextualizar un poco, serie de Netflix. No soy de ver Bien. series larguísimas, no soy o sea, voy a ver una serie, veo que tiene 3 temporadas, la cambio. No me importa que sea rankeada, que todo el mundo me haya recomendado, tampoco sigo recomendaciones, yo voy como a mi bola, si me gusta, si veo y me engancho, y si no, tengo un montón de series de Netflix que están en la mitad, no las Sí. puedo borrar para no tenerlas, pero bueno. Pero una serie que la vi y me encantó, que está basada en el relato de Jack London, de principios del siglo XX, el mismo que escribió Colmillo Blanco, que es Los favoritos de Midas. No sé si has visto la serie esta. A verlo, no, Bueno, creo que no. Los ¿Los favoritos de Midas, favoritos? bueno, Los favoritos de Acá Midas. está. Sí. Es una serie española, 2020. Sí. Es muy buena, es una serie corta, creo que tiene 8 capítulos y ya está. Los favoritos de Midas, exacto. Es una serie, bueno, adaptada, ¿no? Del relato de Jack London, que con el mismo nombre, pero es sumamente interesante la trama porque es muy actual, ¿no? O sea, es muy actual la película. O sea, tiene que ver con esa idea de que, de qué lado estás tú, ¿no es cierto? O sea, ¿en qué momento cruzas esa línea y te conviertes pues en un déspota con un montón de dinero, que crees que con eso consigues todo, y en qué momento no cruzas esa línea y te quedas honestamente y honradamente desde tu condición biológica, política, económica, social, ¿no? O sea, ¿en qué momento transgredes esa línea para intentar estar del otro lado, ¿no? Para ser Ok. favorito de Midas, ¿no? Ese es un poco el relato, no te voy a espolear, pero me gustó muchísimo por eso, porque trabaja esa idea de no te quieras, o te vuelves salvador del mundo o defensor de tus ideales, ¿no? Ah, Y Jack creo que, London es el de Colmillo Salvaje. El Colmillo Blanco. sí, Colmillo La Blanco, sí. llamada de lo salvaje. Uh-huh. Es genial ese librito. Sí, la serie está muy bien hecha también, ¿eh? La serie a mí me gustó muchísimo. Este,
Y bueno, es lo único, o sea, yo veo cosas de 1 hora y media, de cosas, porque ¿Y no. cómo, y esto es algo que siempre me interesa? ¿Cómo es llevar, porque acá dice, él nació en 1876 y murió en 1916, ¿no? 40 años tenía, mira qué joven. ¿Y esa adaptación a hoy cómo está hecha? ¿Está hecha bien? ¿Cómo es esa Sí, diferencia? está hecha bien porque el mundo sigue igual. Era lo que decía Saramago, ¿no? Dice que si Dios no hubiera existido, el mundo sería igual, ¿no? O sea, no tiene nada que ver o sea, tiene que ver con cómo somos nosotros. O sea, tiene que ver Bien, con esta especie de marasmo y con esta especie de desenfreno con la que nos han vendido que el futuro es de una manera y que tienes tú que para poder ser parte de ese círculo favorito, tienes que claudicar, ¿no? Y tienes que mm, volverte un salvaje y eliminar tu filosofía de vida y mandar al diablo todo para poder ser uno de ellos, ¿no? bien. Entonces, esta película no es que te cuestiona si quieres ser uno de ellos o no, te ponen las dos versiones para que tú, como espectador, veas de qué lado estás, ¿no? Si Bien, finalmente eres un favorito de mía o eres el de siempre, ¿no? O bien. sea, eres tú. Ah, murió joven porque a los 40 años porque se suicidó. Bueno, así que Como varios, como ahora lo quiero Pisagni, más. como Stefan Zweig, como Sí. Emily Dickinson, o sea, como Sí, varios. cada vez que leo que alguien, un suicida, tipo lo quiero más ahora lo quiero más allá, claro, no. Pasemos a la próxima pregunta. A ver, obra de Moneo, ¿ya? Bien, Ya, don Rafael. obra de Rafael Moneo, la ampliación del Ayuntamiento de Murcia. Ahí vi que tenías una foto Sí, lo en subí ahora Instagram hoy. casualmente por eso, porque estuve allí hace. Ahora, todas las fotos que tengo en el Instagram son fotos que he hecho yo, ¿ah? Ninguna foto ha sido sacada de un blog, de un libro, nada. Son mías, absolutamente todas. Bien, Igual que la de los dibujos. Todas las fotos, todos los dibujos que subo son dibujos absolutamente míos, ¿no? ahí está. En blanco y Ahí está. negro, un sepia es, ¿no? Sí, le puse un sepia así un poco para. Las fotos que pongo un poco en blanco y negro, media sepia, son un poco basadas un poco en las fotos del fotógrafo de Le Corbusier, que le hacía las fotos a Le Corbusier, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero que son unas fotos súper potentes, que era el que le hacía las fotos al Corbu, que hizo unos reportajes fantásticos en Chandigarh y Sí. la construcción. Ahora mismo no me ¿Y, acuerdo el nombre. y por qué elegiste el Ayuntamiento de Murcia? A ver, en la obra del Ayuntamiento de Murcia la elegí porque es una obra abierta que yo uso bastante en mis clases, ¿ya? Porque, a ver, te cuento un poco de qué va el tema. A los estudiantes se les dice mucho que el referente es un proyecto, ¿no? Cuando el estudiante está aprendiendo a diseñar y todo, le dicen, ya, tráete un referente, ¿no? No, quiero hacer, no sé, quiero hacer un ayuntamiento, ya tráete 5 referentes de ayuntamientos. Entonces, el alumno escoge ayuntamientos y trae unos, ¿no es cierto? Voy a hacer un mercado, tráete 5 mercados. Y entonces el ayuntamiento de Murcia me parece interesante la obra por un montón de razones que tienen que ver con el procedimiento y proceso proyectual, ¿no? Que no tienen nada que ver con esta fachada retablo que todo el mundo banaliza Conoce. y de alguna manera captura y trata de generar una arquitectura que se parezca muchísimo a esa fachada. Y no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, ¿por qué la elegí yo? Porque es un libro abierto, a ver, es un manual de cómo proyectar un edificio. Por eso lo elegí, porque es súper rico en las condiciones que te ofrece el edificio. Primeramente, el edificio se cierra a la plaza del Cardenal Beluga, absolutamente, se cierra. ¿Por qué? Porque no va a competir con la catedral. La única, eh, el único edificio por el cual se accede centralmente es la catedral, en esa plaza. No puede ser otro edificio. Entonces, ¿qué hace Y la Rafael catedral Moneo? es esta, ¿no? Exacto, esa catedral barroca que figura allí. Entonces, ¿qué hace Rafael Moneo? Hace un edificio de tal manera que tú no puedas ingresar por la plaza. Pero tú lo ves el edificio desde lejos, desde donde yo he hecho la foto, por ejemplo, y prácticamente no sabes cómo está construido ese basamento, ¿no? O sea, ese basamento que está allí, totalmente, la planta
prácticamente la planta baja, el frontis con el que tú te encuentras, con la primera versión de la escala de edificio, es totalmente cerrada. Pero no solamente eso, sino que cuando tú llegas a pie, encuentras eso, exacto, encuentras una superficie convexa que te empuja hacia el lado derecho, viniendo desde la catedral, para Acá. decirte por dónde está el ingreso, ¿no? Ahí está, ahí está. El ingreso al edificio está por la calle lateral, ¿no? Por la calle lateral. Ahí bajas a la cafetería Sí. del edificio, que además no se conecta al mismo nivel con la plaza, pero puede acceder, la gente que camina por ahí puede acceder y ir a la cafetería. Pero el acceso al ayuntamiento está por el lado de, si tú ves esta foto, por el lado derecho está el acceso al lado derecho, escondido, que lo ves por una, ajá, por ahí está. Y esas dos ventanas te están señalando en ese basamento que ahí hay algo, ¿no? Esas dos ventanas verticales a la derecha que están pegaditas, que están juntitas, te está marcando que el ingreso es por allí. Entonces, visualmente, tú te conectas con el edificio como transeúnte, como peatón, como una persona que está caminando por la ciudad. Ahí está. Entonces, tú no ves ahí, tú ves un frontis totalmente plano con 4 agujeros. 2, uno superior a la izquierda, uno inferior en el medio y 2 vanos a la derecha en la parte superior. Ahí te está marcando, exacto. Ahí está el ingreso. Ese es el ingreso. Pero tú no lo ves, tú lo descubres. Entonces, el edificio se va desencadenando episodios, se va desenmascarando, va quitándote esta fachada y te va metiendo en el cuento del edificio, ¿no? Y por eso el edificio, con eso yo hago una clase solamente del emplazamiento del edificio. Ya, lo otro también tiene un montón Esto es de muy importancia. esto es muy de Moneo, ¿no? Este Sí, 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 muro. sí. Y también acá ves que, bueno, este parece otro edificio, ¿no? Es como Parece que, otro edificio, exacto. bueno, Porque acá va con claro, el ritmo de la fachada, ¿no? Tiene otro ritmo exacto. que depende a esta fachada, ¿no? De la calle lateral. Pero a la escala de la calle también, ojo, Sí, a la claro. escala de la calle. O sea, tiene una escala de esa calle que es sumamente importante, ¿no? Y acá, bueno, Cómo va creciendo esto, ¿no? y acá tenemos estas como si fuese esta fachada de renacimiento, que es la fachada volumen y no la fachada tapa, ¿no? Exacto. A lo Palladio, ¿no? A lo Palladio. Exactamente. O el Alberti, ¿no? Sí, sí, también. Entonces el edificio es Pero muy interesante por esas razones y bueno, al interior también la sala de sesión de consejo ese es el corte. enmarca la catedral, o sea, enmarca la historia de la ciudad, ¿no? O sea, tú estás arriba con toda la gente haciendo una sesión de consejo y en ese espacio, tú estás viendo la historia de la ciudad. O sea, que tú Bien. como alcalde, porque el ayuntamiento, bueno, para los que no saben, el Es otro ayuntamiento edificio. es el municipio que le Sí, la llamamos municipalidad. nosotros y el cabildo que le llaman ustedes, me parece, ¿no? Y después, además de eso, ¿no? Después, Moneo tenés esto. El Bar ¿Qué otras Quinter, ¿no? Pero el Bar Quinter es mucho antes, ¿ah? El Bar sí, Quinter es mucho antes, que también es muy sí, interesante el edificio, ¿no? En Paseo de la Castellana. Sí, porque está detrás de un palacete. ¿Mm? ¿qué significa Rafael Moneo en vos o para vos? ¿Qué significará Rafael Moneo en arquitectura en el futuro? ¿Qué será? No sé, bueno, a mí Rafael Moneo me interesa porque al igual que Enrique Miralles, pues te enseñan arquitectura, su obra te va dando clases de arquitectura, lo mismo pasa con Le Corbusier. Mías también, pero es más difícil de descubrirlo, ¿no? Pero es más como para dummies, ¿no? Como cómo Mm, manejar un iPhone, ¿no? El Nokia venía con instrucciones, ¿te acuerdas? Te comprabas un sí, Nokia, venía con un cuadernito, te amanecías toda pero la noche con... en 200 años, fantasiemos, en 200 años hay que estudiar la década del siglo XX. Rafael Moneo estará tipo en España en dos o tres, como uno puede decir hoy en Renacimiento dos o tres Brunelleschi, puede aparecer Moneo o bajará o hay otros. No, no, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Moneo, si tú ves la obra de Moneo, responde a su contexto, ¿no? Y el contexto no envejece, pues es el de siempre. Entonces, Y es muy cualquier obra español que... él, ¿no? Es Sí, sí, un sí, sí, sí. tiene la Cualquier no obra sé no sé cuál es la marca española, ¿no? Pero es Moneo. es Moneo. Sí, sí, sí. Sí, porque si tú ves, por ejemplo, la ampliación del Banco de Madrid, es A ver. exactamente igual. O sea, tú no sabes dónde está lo que hizo Moneo, no sabes. O sea, por dónde lo encuentras? Por algunas sutilezas, ¿no? Algunos detalles que tenía la fachada del proyecto de Moneo
en la versión de Moneo están hechas a nivel así como si fuera la máscara de Iron Man, ¿no? Claro. Esos adornos están hechos muy contemporáneos, pero esas son las cosas esas sutilezas que te marcan la diferencia entre un antes y un después. Y, Entonces por yo ul- creo que, y antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿y la Catedral de Los Ángeles qué te parece? ¿Es Moneo? ¿Es Moneo o es otra cosa? mira, la Catedral de Los Ángeles, en una exposición que Moneo hizo, ¿no? Sí. Rafael Moneo, se está bajando la batería, pero bueno. Rafael Ah, Moneo hizo una exposición acá en Lima, porque vino Rafael Moneo, no una expo, sino vino a dar una charla, una conferencia, invitado por una universidad, y yo fui a ver, y yo la verdad es que en ese momento no entendí el proyecto de la Catedral de Los Ángeles. No, a mí no me gustaba mucho el proyecto como proyecto, porque lo único de lo que me hablaba esa catedral era de la obra, ¿no? Y no de la arquitectura, que es un poco lo que sus otros proyectos sí me dicen, ¿no? Entonces, a mí con una obra de un arquitecto no me habla de arquitectura solamente. mm, no sé, no la he mirado ni la he estudiado, la verdad es que no, bien. la veo y no me genera, es un poco así, bien a lo Michael Graves, ¿no? Un poco así Sí. como, Porque hay algo que me interesó, que me gustó bien mucho de lo post, que... ¿no? Hay algo que me gustó mucho que dijiste eso de que lo de Moneo se entiende, ¿no? Como que es una Mm. arquitectura fácil de entender o de asimilar. Y por eso pensar rápidamente en este, ¿no? Porque acá, como dijiste vos al principio, no la entendés. No, pues, yo no la entendí, cuando la vi, bueno, eran otros años y de repente ahora tendría que mirarla con otros ojos y analizarla, pero en el momento que yo la vi, que él la mostró, yo la verdad es que a mí no me generó ningún... O sea, cuando ya tienes que hacer un esfuerzo por entender una arquitectura, creo que a mí pierdo el interés casi automáticamente, ¿no? O Bien, sea, tiene que ser muy, muy vamos a la fluido el próxima contacto. pregunta. Otra pregunta, la obra de Lacatón y Basal. La, Me gustó mucho la renovación de la plaza de León Aucoc, ¿no? En Burdeos, en Bordeaux, del 96. Sí. Bueno, prácticamente ellos ¿Es la que decidieron no no hacer hicieron nada? nada. No. ¿Ah? ¿La que no hicieron nada? ¿Esa es el Nada, concepto? sí, exacto, sí, sí, sí. Sí, porque tiene que ver un poco con esto que te he dicho, ¿no? De que cuando la arquitectura no implica por lo menos revele que se ha hecho un mayor esfuerzo por modificar el entorno, cambiarlo, creo que es una arquitectura que hay que prestarle atención, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho que ellos, yo los escuché en una conferencia, porque si tú te metes a su web solamente hay 2 fotos y no hay texto, Sí. pero yo los escuché a ellos en una conferencia en Barcelona en el 2012, yo fui a dar una charla y ellos eran que daban la magistral, ¿no? Y ellos contaron que efectivamente ellos se habían llegado a la plaza y la habían sentido tan bien y tan cómoda que lo único que había que hacer era cambiar algunas losetas, unas baldosas, cambiar unas lámparas de las farolas y poner una banca en vez de otra en otro sitio, y después ellos dijeron que no había nada que hacer, que el espacio estaba completo, que había que simplemente hacer unos pequeños ajustes, ¿no? Pero que Mantenerla. fue, Mantenimiento. claro, no había ninguna necesidad. Y creo que además eso, porque esa plaza es del 96, ¿no? Ellos ahora han ganado el Pritzker, y prácticamente su bandera es que ellos prefieren construir y no demoler nunca, ¿no? Y creo que eso puede haber sido el germen, ¿no? De esa idea inicial de ellos. Y eso me interesan las dos cosas. El proyecto, como lo entiendes y como entiendes tú la arquitectura, y lo otro está luego en cómo ellos generan una filosofía a partir de esa comprensión de la arquitectura, ¿no? Que pareciera que no hay que, si realizas mucho esfuerzo, si vas a matar una mosca con un martillo, pues creo que es innecesario, ¿no? Entonces, eso me interesa mucho de los Sí. arquitectos, ¿no? Y de la arquitectura, ¿no? O sea, y creo que eso es totalmente válido, ¿no? ¿Y con el Palacio de Tokio qué te sucede? No, me interesa mucho como estructura, me llama mucho la atención, porque es otra escala, ¿no? Si te das cuenta, esta es una escala más lineal, más pública, más horizontal, ¿no? Sí. Escala más de niño, ¿no? Escala más de niño, porque
Lo interesante de la Catón y Basal es que ellos manejan las tres escalas, la del niño, la del joven y la del adulto mayor. Ellos todo el tiempo están en esa oscilación de entender cómo le dan a todos lo que les corresponde dar. El Palacio de Tokio me parece que es una escala para lo que es el Palacio de Tokio, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Pero es otro edificio, ¿no? Es diferente. Vamos a la next, próxima. A ver, la obra de Olafur Eliasson, el Bien. Riverbed, ¿no? El Riverbed en Luisiana, el Museo de Arte Moderno de Luisiana, que es la obra que hicieron en Dinamarca. También tiene que ver un poco con, si te das cuenta, todas las obras están como amarradas. O sea, todas las obras que yo he seleccionado. Repetime el nombre, ¿cómo se llama? ¿El Riverbed. nombre de la obra? Riverbed. River de Riverbed, río, acá está. bed. Sí, Riverbed. Sí, exacto. Si te das Ahí cuenta un estamos. poco, todo lo que he elegido está dentro del mismo saco prácticamente, ¿no? O sea, es como mi biblioteca, por decirlo de alguna manera, ¿no? La obra de la Catón y Basal, la obra de Moneo, la serie Netflix, y esta, ¿no? Riverbed. Me interesa mucho esa especie como de negociación entre lo que estamos haciendo como seres humanos y el contexto que no tenemos. Entonces, él lo que hace es introduce ese contexto bucólico, ese contexto que aparentemente es accidental, natural, en un marco espacial donde tú lo puedes recorrer, como quien camina en la orilla de un río, recogiendo piedritas. Cuando uno es niño, va haciendo ese ejercicio, ¿no? Entonces, lo que él hace es concientiza una idea que está en la memoria colectiva de la gente respecto a la idea de naturaleza y lo pone en una sala, ¿no? O sea, y eso me parece alucinante, ¿no? La del sol que hace Estupendo. en la Tate me parece monstruo como tecnología, ¿no? O sea, siempre trató de descubrir cómo lo hizo. Pero aquí me parece interesante todas las escalas de la No la gente. conocía esta obra. Buenísima, es buenísima. Ah, Me parece, me parece muy interesante esta foto, ¿no? Cómo hasta el curso del agua va siguiendo esta secuencia de rectángulos, ¿no? ¿Cómo se va? claro, y además, Y esto hacerlo dentro de un museo, ¿no? sí, 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 porque además las puertas, o sea, los vanos tienen distintas escalas, ¿no? O sea, le da como una escala para que pase el río y le da una Sí, escala para tu encuadre, ¿no? O sea, para tu encuadre de horizonte. O sea, que está como ahí está. muy entendido el mensaje que él quiere dar, ¿no? Con esto. Sí. Es verdad eso lo del horizonte, ¿no? En esta. Exacto, Cómo juega exacto. con las alturas. Yo nunca he visto una obra de ellos presencial. ¿Vos sí? No, 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 no. Yo a Olapur Eliasson lo encontré en un libro que compré hace tiempo y porque lo escuché en una entrevista una vez y me llamó mucho la atención. Y un día que encontré un libro suyo lo compré, o sea, sin abrirlo. Un libro de él, de la Gustavo Gili, me parece, de hace ya como unos 6 años, más o menos, 2014, me Ahí parece lo que compré el tenemos a libro él. y, y, y tiene cosas muy interesantes. ¿Ah? Hay unos que, otras cosas, por ejemplo, que lanzó un líquido de color amarillo fosforescente a un río para ver un poco qué pasaba, ¿no? Porque, pero además él lo había estudiado con algunas personas que estudiaban química y estas cosas, y se había dado cuenta que esa era una sustancia inocua, ¿no? No le hacía absolutamente nada al agua, ni mataba Mira, ninguna especie, nada. acá Entonces le está fue encima el ayuntamiento. acá está como las salas y la tabiquería que le habrá hecho él, seguramente eso debe Exacto, ser todo exacto. programado. Y ahí Buenísimo, ¿eh? está, ves cómo el recorrido, esta debe ser el recorrido del agua o de la Mm. gente, ¿no? O viceversa, de los dos. Ahí ves también cómo genera ese paisaje dentro de un museo, ¿no? Sí, es que eso es lo interesante, ¿no? Porque cuando llega un momento que tú estás ahí recorriendo cada espacio, te olvidas que estás dentro del museo. Sí, mira, mira qué buena O sea, esa. te conviertes tú en parte tú eres parte de la obra, como el hombre es parte de la construcción de la naturaleza, ¿no? Como Sí, decía Eric Fromm, decía que el hombre es producto de la historia y la historia es producto del hombre, ¿no? O sea, tiene que ver un poco con eso. Nosotros estamos construyendo el mundo, ¿no? Cada día y también lo estamos destruyendo. Entonces, esto era como una reflexión como muy potente de esa idea, ¿no? bien, bien.
No la conocía, así que gracias, porque no la conocía, está buenísima esta. No, es muy buena, Eh, sí. Vamos a la próxima pregunta. La obra de MVRDB, de los ¿De quién? MVRDB. Me dijiste en otro idioma. Bueno, es que así le llaman todo, MVRDB, así es como se le conoce, así. Nosotros nos hemos castellanizado un poco. Bueno, el Silodam, ¿no? El Silodam, Sí, qué lindo. esta obra fantástica de ellos que además tiene que ver con esta idea del muelle y del contacto con la extensión, porque ya existían ahí unos muelles antes, o sea, ya Sí. existían ahí. Entonces lo que Es más, hacen ellos simplemente es, los holandeses, en Ámsterdam hay muchas casas sobre el exacto, agua, ¿no? sí, sí, Viven muy sí. común. Si ganan ellos terreno porque lo construyen Ahí sobre el está. agua, pero extienden, ahí están, ¿no? Existían unos muelles de carga antes y entonces lo que ellos es generan este elemento que es una extensión del muelle, ¿no? Entonces generan viviendas, generan oficinas, generan áreas comunes. Esto lo estudié yo en una maestría con José María Montaner, yo no lo conocía el edificio y bueno, él nos los incluyó dentro del Es, programa es y la verdad es que la maravilloso. escala del edificio, las tipologías me parecen fantásticas, ¿no? O sea, el edificio está muy bien, ¿no? O sea, tiene muy Y buena además performance, ¿no? creo que también dio un inicio a una nueva tipología, ¿no? O a una imagen estética del siglo XXI, ¿no? Exacto, exacto. Hoy creo que este objeto, si no hubiese existido en los 90, hoy posiblemente la arquitectura podría haber sido de otro modo. Bueno, capaz lo desarrollaba otra persona, ¿no? Pero Sí, eh, esta cuestión de la diversidad, ¿no? De demostrar claro, diversidad, claro, que luego se proliferó, hasta el hartazgo. claro, esto es 95 al 2000, más o menos, 2001, 2002 me parece. Pero luego, ya en el 2005, ya esto del tema de la diversidad, de la flexibilidad espacial, de cómo repensar el espacio doméstico y cómo combinar lo doméstico con lo laboral, ¿no? O sea, con el trabajo, ¿no? Porque acá se Mm, ha combinado y es como una especie de edificio mixto, ¿no? No es de los primeros, pero es una especie como de manifiesto de, de hay que ellos. volver a pensarse la arquitectura de la vivienda y cómo convivimos con la propia arquitectura de las oficinas, ¿no? Porque esto Mm. tiene las dos tipologías, ¿no? Acá está lo que decías antes, ¿no? También de dónde Exacto, viene. sí. ¿Y crees que en Lima esto se puede llegar a hacer? ¿Se puede ganar territorio al mar en Lima? ¿Como los holandeses? No, es ¿O es muy difícil. bravo el Atlántico No, es ahí? bravo, es bravo. Se han tenido que hacer unos rompemuelles que le llaman para, para aminorar un poco el golpe Ah, del mar. O sea, tú cuando vas por la Costa Verde, que es la avenida costanera, que es la que te lleva hasta la punta, cuando vinieron unos amigos, yo no era consciente de eso, ¿ya? Pero cuando vinieron unos amigos antes de la pandemia, les llamó mucho la atención que había una tranca que decía, alerta tsunami, decía. O sea, que cuando, o sea, que si un día iba a haber tsunami, iban a cerrar ahí y ya nadie podía entrar en coche por ahí. Entonces, yo no ¿Avenida había Verde caído. se llama? Sí, sí, la Costa Verde. Así le llaman a la Costa Verde, sí. Lima. ¿Esta? Ajá, esa, exacto, Qué esa, lindo. Claro, esa. ahí se ve el paredón, ¿no? Exacto, exacto, El acantilado. La ciudad exacto, está arriba. sí. Entonces, esa avenida se llama la Costanera, ¿no? Y esa avenida de ahí, esa. Entonces sucede que cuando tú para llegar allí, tú bajas por una avenida que se llama la Quebrada de Armendáriz, así se llama la Quebrada de Armendáriz. Por ahí está el edificio de la UTEC, de las Ah, Grafton. Mm. ¿Sí? qué linda imagen. Busca ahí si quieres la, pon la UTEC de las Grafton y te va a salir el contexto en donde está esa quebrada de Armendáriz, que es la ¿Utec que Lima? UTEC, UT, ¿Esto? exacto, sí, sí. Ese Qué edificio lo hicieron edificio, las Grafton. Mm. qué complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está, mira, está la foto, la de izquierda, a la pantalla de la izquierda, ahí, esa ¿Esta? gran, la izquierda es, a la de izquierda, la otra. Claro, esa es la quebrada de Armendáriz. Ahí está, esa es la quebrada de Armendáriz. ¿Ya? Y entonces cuando va a haber un día tsunami, hay una tranca que no te dejan bajar por ahí en coche, por ahí. Tú entras más o menos por ahí, vas a bajar
y hay una tranca que la cierran porque dicen alerta tsunami. Yo no me había percatado de eso, pero ahí está. Y un amigo que vino de viaje antes de la pandemia me dijo, ¿por qué tienen eso de alerta tsunami? Y digo, porque el mar crece, pues. Y ese es el acantilado, ¿no? Esa es la ciudad de Lima arriba, el acantilado y la costanera abajo, ¿no? Bien. Igual, ¿qué tal es este edificio personalmente? Mira, no he ¿Es muy duro entrado, pero, pero, pero tiene una escala que creo que cuando la ciudad se vaya completando no va a ser tan... A mucha no te gente no le gusta, a mí molesta? sí me gusta el edificio. No sé si Tiene, me gusta o no todavía, pero lo veo como complicado, como hay tiene dos que mirarlo, escalas, ¿no? ¿no? Tiene una escala hacia la calle que da a la parte más baja del edificio, o sea, por eso que el edificio tiene esa forma. O sea, ¿Qué es a mí lo que esto? me gusta de la arquitectura, sí, la parte de atrás da una calle pequeña. Entonces, a mí lo que me gusta de la arquitectura es cuando responde a su manzana, a su contexto, ¿no? Entonces, esta es la parte de la, Ok. de la construcción, me parece, pero la De la parte de atrás autopista. da una calle pequeña y por eso el edificio baja, así como un tajo, y se recorta ahí ¿Ese? está, mira, ¿ves? Entonces, aquí, exacto, aquí, ahora ya no existe este edificio de la derecha. Ahora han hecho una No. torre enorme de edificio, gigantesca, más grande que el edificio de las Grafton, pero hay un recorte interesante porque tú ves esa placa y tiene como un recorte y da recién a la calle, ¿no? Y se achica. Sí, acá es mucho más amigable, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, cuando un edificio trabaja, las, cuando reconoce en qué lado de la ciudad está y actúa de una manera, y luego sabe en qué otro lado de la ciudad está y actúa de otra manera, creo que ese gesto, más allá luego de lo estético, lo formal del edificio y Sí, la sí, sí. materialidad, creo que entender ese gesto y responder correctamente a eso, creo que eso dice mucho de los arquitectos que están pensando en la Qué ciudad, lindo ¿no? es, qué linda luz debe tener esto, ¿no? No he entrado nunca, ¿ya? Pero Es leer el medio edificio Kant, desde... ¿Perdón? es medio Kant, ¿no? Luis Kant. Sí, 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 es medio can, medio can. Ahora, yo he visto obras de ella fantásticas. Ha tenido una universidad me parece, Grafton. en Italia. Sí, las Grafton. Tú entras a su web y tienen cosas muy interesantes, ¿no? Unas perspectivas interiores bastante manejadas, bastante cuidadas, con unas profundidades Está muy muy bueno esto, interesantes, ¿eh? ¿no? Esto es muy bueno. Sí. Y es universidad tecnológica, es una universidad, sí. Bien. Bueno, está bien, para que estudien a armar hormigón, estructura. Está Sí. bien, Mm. bien. Así que bueno, vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta era la obra de Palladio, con la que empezábamos, que te decía que es bien complicado, ¿no? La loggia del Capitaniato. Vamos a buscar a Andrea Palladio. ¿Cuál me dijiste? La loggia del Capitaniato. O sea, el palacio del Capitaniato, que está en Vicenza. Sí. No, Capia. Vato. ¿Qué cosa puse? Ah, este, ya sé cuál es, sí. Este. Ese. Había puesto cualquier verdura antes. Ahí está. Sí. ¿Sabes qué? Este hace poco me llamó, vi una charla con Peter Eisenman, hace Ya, poco, lo poco que entendí en inglés y entre otras cosas. Hablaba como de este gran edificio como, como su gran ejemplo y su gran motivador de la arquitectura. Y me bueno, llamó muchísimo la atención. sí, sí, bueno, yo a ver, eso se engancha con la Expo Caixa, ¿no? Porque hubo una Expo Caixa de Palladio en el 2009 en Madrid y yo tengo el libro compré el libro y estaba el edificio, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención. Entonces, Qué acá lo lindo. interesante de la loggia, bueno, del terreno, porque además, también ahí, mira, en esa del medio, esa que acabas de marcar, ¿Esta? esa, es muy interesante porque Palladio responde hacia la plaza con una escala del edificio, con un material y con unas aberturas de una manera, cómo responde a la calle de otra manera, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo maneja él las escalas del edificio, ¿no? Porque Palladio trabaja mucho la perspectiva, la fuga. Entonces, Sí, en esta foto de aquí, en esta del medio,
es muy interesante ver cómo completa la perspectiva de la calle, completa la perspectiva del edificio desde cualquier lado donde tú te sitúes, ¿ya? Yo estuve el otro día, cuando tenía, cuando tenía la publicación de Palladio, yo hice unos dibujos de la logia del Capitanato, pero luego empecé a mirar el edificio con el Street View. Y la verdad es que es alucinante la Ah, escala le voy del a poner. edificio. ¿Dónde está este? ¿Mantua me dijiste? No, en No, Vicenza. en Vicenza, Vicenza. Mm. ¿Has estado Porque ahí? además, porque además tiene una obra también ahí cerca, ¿El el teatro? Palacio. El Teatro No. Olímpico, ¿no? No, ese Sí, está al lado del Palazzo Chiericati, me parece, ¿no? El Teatro Olímpico. no sé. Silencio. Si alguien sabe. Mm. Creo que sí. Eh, Pero bueno, ahí vamos, ahí voy a ingresar a Google Maps. a ver qué sale. A ver. Sí. ¿Y por qué pensaste en él? ¿En qué? ¿En Palladio? No, sí, ¿por qué dijiste Eh, Palladio y por qué en Palladio este? porque yo conocí a Palladio en la universidad como cualquier estudiante que te hablan Todos. de Palladio, pero a Palladio no lo conoces porque dicen Palladio, ¿no? Palladio lo conoces cuando empiezas a mirar su obra, ¿no? El Palazzo Chiericati, por ejemplo, también me gusta muchísimo. Se parece mucho al trabajo que hizo Baldassare Peruzzi en el Palazzo Máximo, ahí en Roma, que es muy interesante, esta especie de patios acolumnados con una luz intensa que te marca el espacio en dos sectores. O sea, lo que hablaba ahora Ricardo en la mañana lleva de Louis Kahn, Sí, que para ellos la luz es líquida y para Fran Roy es la luz viento. es ¿qué decían ellos? Que la luz es líquida en Kant y para Frank Wright la luz es Viento. viento, ¿no? Y se referían a esto, ¿no? Se referían a esta idea de cómo generas la luz, ¿no? O sea, cómo generas la luz en estos espacios interiores, en estos espacios internos. Y Palladio es fantástico, o sea, Palladio es una luz impecable, precisa, modesta, ordenada. eh, claro, ahí está, ahí está, ahí ¿Dónde está. está? ¿Lo ves? El, ¿Dónde está? el, sí, frente al parque, antes del Acá río, a la está. izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿Ese no es? Ahí está, ahí está, sí. Hay como mucha carpa ese día. Este verde, ese techo verde también es obra de él, es el Sí, palacio, la famoso, basílica. es súper bonito, es súper bonito. Ahí lo tiras, ahí. Ahí vamos. Qué hermoso, ¿no? Todo esto. Ah, y justo está como el día de la feria. El día de la Sonamos. feria, sí, El domingo. los domingos que sacan todo y no te venden Es desde que ahí está quesos. la de. Sí, porque está justo a la vuelta. Está la torre Sí, hacia la izquierda. Si vas, giras hacia la izquierda, está ahí. sí, me quiero ir más para allá y giro. Ahí está. Ahí está. Mm. Espera que me voy a ir un poco más lejos. A ver si. Entonces tienes Ay, no. exacto, tienes unas pequeñas gradas, tienes el basamento, la base de la columna es casi de la escala de las personas, entonces tiene una consideración de escala de ciudad que no es a nivel monumento, sino es una Este escala, es. sí, Pasa sí, que no sí. lo podemos ver bien. Mm, Qué lástima. Todo este tolderío que nos pusieron acá. Hay que hacer una denuncia ujú. Sí, a la sí. municipalidad. Sí, bueno, es que ponen ahí esa feria para vender cosas y todo, ¿no? Pero Palladio no hubiese aceptado estéticamente esas. no. Demasiado. Pero Ahí está. ese proyecto es fantástico. O sea, a mí me Sí, gustó es mucho. maravilloso. Yo en algún momento le vi la escala de la Currucheta en algún momento. Estuve haciendo algunos ejemplos, unos montajes con dibujos, viendo. Todo lo hago para mis clases, ¿no? O sea, cuando encuentro Bien. algo, me quedo ahí mirando a ver si hay Vamos a la próxima pregunta, que estamos como casi en el límite de horario. La próxima pregunta, bueno, la obra de Renzo Piano, la ampliación de Romjan con el paisajista Michel Corayut, que hicieron en la obra de la ampliación de Romjan, que todo el mundo se opuso y que todo el mundo le pareció que era una cosa que no había que hacer.
firmaron cartas, firmaron un montón de cosas que no había que hacer, pero creo que Renzo Piano entendió perfectamente, como buen arquitecto, entendió la obra del Corbu y lo que hizo fue simplemente enterrarse, ¿Este? ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Si ves el corte de la derecha, en la foto que tenías a la derecha, ahí más a la derecha creo, esa. Mira la escala de la iglesia de Romcham y está enterrado el edificio de Renzo Piano, ¿no? Sí. No lo ves, no lo ves. Hizo unos estudios, movió tierras, hizo un montón de cosas, y el edificio la verdad es que ni te enteras. Y lo otro del proyecto, ahí está, ¿no? Todo el trabajo del movimiento de tierras y todo, pues, está enterrado el edificio. Pero luego si tú ves el interior, es muy parecido eso de ahí, es muy parecido al convento de la Tourette, ¿no? Que es el proyecto que para mí Renzo Piano entendió y dijo, voy a hacer un monasterio para las monjas clarisas, pero me voy a basar en el hermano de la Romcham, que el hermano de la Romcham es el convento de la Tourette, ¿no? Entonces él hace ese proyecto pensando más en la Tourette, sin molestar a Romcham, a la capilla, que es fantástica además. Estuve ahí hace 2 años, en 2019 Ah, estuve sí. allí. Sí, me Qué quedé lindo, 3 días ahí en Romcham y los 3 días subí a ver la capilla, a visitar el monasterio, a hablar con las madres. Y estuve 3 días ahí en Romcham qué lindo este únicamente acceso, ¿no? para visitar, para visitar la obra. Esto es Y muy tú ves las lindo. habitaciones de ellas y es prácticamente como si estuvieras en la Tureta. La capilla pequeña, la celda de las monjas, las sillas de Jean Prouvé, o sea, porque además Jean Prouvé pues hizo el campanario, ¿no? Que están ahí, que además Jean Sí. Prouvé también trabajó con Le Corbusier y hizo las celosías de la Unité de Marsella, ¿no? Porque hizo un montón de trabajo con él. Entonces, hay mucha correspondencia del entendimiento de Renzo Piano de la obra de Le Corbusier para este proyecto de la monja, que me parece a mí fantástico. Bien. Ahí lo vemos. Ahí tenemos un interior. Me qué lindo los interiores. Claro. Esas son las sillas de Jean Prouvé. Sí. Jean Prouet no tiene tanto, no está tan como valorado o tenido en cuenta, ¿no? Tiene que tener un reconocimiento mayor, ¿no? Jean Prouet, Sí, yo que también muchas creo que sí. veces está como muy olvidado, pero debe ser también uno de los principales motores del 20, ¿no? Del siglo XX. Sí, 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 a Capaz mí porque me... capaz pues ingeniero, es Sí, ingeniero. sí, tenía mucha obra prefabricada, o sea, estaba pensando en otra... Estaba Las pensando casitas, en... los módulos de casa de Jean Prouet son Exacto, hermosos, sí. O sea, con estaba los redondeles. en lo prefabricado estaba, ¿no? Él estaba metido en otro rollo, ¿no? Que Y era creó, complementario a la inventó arquitectura. eso, ¿no? Creo que no sé, no quiero decir barbaridades, pero inventó un tipo de viga, algo de eso, que no sé qué es. Bueno, hizo una casa prefabricada, ¿no? Que era un poco Eran muy lindas. con unas estructuras exteriores y la casa figuraba adentro, ¿no? Interesante. ¿Eh? Vamos a la próxima. Película italiana. Bien, a ver. Eh, y la nave va, de Fellini. Ay, me la nombraron el otro día. ¿La pusieron también? Sí, creo que sí. Bueno, La nave va. A ver si es esta. La que tiene sí, la que tiene el bicho este. el rinoceronte en la barca al final, sí, sí, Sí. 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 Mm. ¿Por qué la Sí, elegís? bueno, todo se hizo en el barco, en realidad era un montaje porque al final de la película, para no spoilear a los que no la han visto, pero el final de la película es interesante porque Fellini va haciendo un paneo y se va alejando de la cámara y lo que se va viendo es todo el decorado con el cual se ha hecho la película y desmonta toda esta historia que parecía que se daba finalmente en un barco y resulta que todo estaba montado y todo. Entonces es muy interesante cómo al final él te revela esa condición de lo que ha explicado en la película, ¿ya? Porque no la vamos a contar ahora, pero De artificialidad. exacto, para que la gente lo vea, pero finalmente estaba ahí también Pina Bausch también hizo algunas cosas de Ah, la danza ahí. bailarina, Sí, sí, la ¿no? bailarina, sí, sí, sí. Y había una soprana ahí que cantaba. Y bueno, hay escenas fantásticas. Fellini tiene unas cosas fantásticas que hay que volverse a mirar, ¿no? O sea, una vez que uno lo ve a una edad, yo lo vi hace como 10 años, luego lo volví a ver el año pasado lo volví a ver porque encontré por ahí a alguien que dijo algo y dije, la voy a mirar a ver. Y ya está, es buenísima la película, el 83, mira la película. Sí. Y vamos Mm. a la última ya.
La última, bueno, el edificio moderno, yo elegí el convento de la Tourette, ¿no? Pero bueno, para no repetir un poco, ya está, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también hice la ruta Le Corbusier hace 2 años y me visité el convento de la Tourette, la Ville Savoie, el apartamento Molitor, me Bueno, visité la elegí Ronchamp. nosotros. ¿Ah? Elegí nosotros moderno. Otro Otra pregunta. moderno podía ser, otro moderno podía ser el edificio Mateo, la Villa Matteotti de Giancarlo De Carlo. Mm, a verla, sí. La vía Matteotti, Mateo. Sí, con doble T será. En Terni, en Italia. Sí. Ah, dos veces con doble T. Estas cosas de los italianos que nunca sabés por qué son doble T, las dobles Ah, sí, pues, sí, consonantes. sí. Es porque, porque tienen ganas nada más. Ya. ¿De quién es la obra? Porque. Ah, de De Giacomo. Giancarlo De Carlo, sí. ¿Este? No, 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 no. Es la Villa Matteotti. Ah, No, 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 sí, es puse la una, vía, ¿qué tanto? sí, Village Matteotti, en Terni, Italia. Acá está. Ah, esta, sí, ya sé por qué. Ahí está, esta. Sí, esa de ahí, exacto, esa de ahí. Le había escrito mal, ahí está. Es una residencia, vivienda universitaria con viviendas. Es sumamente interesante el proyecto como escala de contexto, como escala doméstica, como promenade, o sea, desde el punto de vista de la materialidad, desde el punto de vista del desarrollo espacial del proyecto. Tiene unos cortes fantásticos, con una luz que entra por la parte, luz cenital indirecta que entra por las habitaciones, los dibujos. O sea, el proyecto es muy, muy, muy interesante. Bien. En los SIAM, ¿no? Cuando estabas estudiando los SIAM para un trabajo, encontré este proyecto de Giancarlo De Carlo, me gustó muchísimo la espacialidad del proyecto, porque es de hormigón, pero no es tan tosco, ¿no? El proyecto, no es un poco como los de Atelier 5, ¿no? Se parece un poco Sí. al proyecto de la época después, ¿no? Mira qué imagen más italiana esta, ¿no? Tipo la Sí, ropa sí, colgada, totalmente, sí. ¿no? Parece como que las únicas personas del mundo que cuelgan la ropa son los italianos, ¿no? No sé por Bueno, qué. en España también, en Barcelona, Sí, en muchos sitios, la gente en el balcón cuelga la ropa, es muy normal. Yo cuando llegué allá, estuve en el Raval, me impactó muchísimo, porque sí. acá Bueno, no. pero esto creo que es culpa de Fellini, ¿no? Fellini nos enseñó esa imagen de la ropa colgada, me parece. Sí, 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 sí. Pero bueno, eso es muy, muy, muy típico, ¿no? En las fotos también de Cartier-Bresson también aparecen en Sí, esos que hace en Francia y su paseo por Italia. También aparecen estas imágenes de estas ropas, de estas sábanas colgando con el aire, ¿no? Que son muy. sí. Es muy Sí, interesante no. el proyecto. A mí el proyecto me parece. Esta es otra cosa. Primero que linda foto. Eso es otra cosa, sí, pero la materialidad del proyecto me parece muy, muy interesante y la Mirá espacialidad sobre todo, ¿no? mirá cómo cambia ahí por foto el Barcelona. Sí, esa Hasta es la Torre parece, Akbar, ¿no? sí, pero cómo cambia, ¿no? ¿Cómo Hasta cambia? Sí. cómo cambia el blanco y negro, ¿no? Todo te lo hace artístico. Claro, lo que pasa es que yo antes en mi Instagram aparecía mucha foto en blanco y negro porque el problema del color es cuando tienes a alguien que se metió en tu encuadre, ¿me entiendes? Sí, Entonces, la única manera de borrarlo es ponerlo todo en gama, nada más. Entonces ya es uno más de la composición. sí, Es es por verdad. eso que yo muchas fotos las pongo en blanco y negro porque se mete alguien en tu encuadre que no lo quieres y resalta más que el edificio, entonces lo pones todo en blanco y negro y todos somos iguales, ¿no? Vivimos en comunidad, todos estamos felices, nadie se Bien. entera Ahí y está, mirá qué funciona linda bien. la imagen. ¿No? Ahí está, pues eso es buenísimo. ¿Sí? Sí, esta es el más actual, ¿no? Por los grafitis y el estado. Sí, Ahí tenemos. Mirá también cómo cambia a color, ¿no?
Pero es bien bonito, el Sí, edificio es súper bonito, el edificio, sí. Sí, tiene sí. como te digo, tiene, Igual, ¿qué es tiene más valor, mira bonito, eso, el como edificio arquitectura. o las plantas? O sea, creo que el edificio porque sabía entender su contexto, ¿no? Sabía que, o sea, un arquitecto que se adelanta a entender que esto va a crecer y que su Sí. arquitectura va a estar allí conversando con esta vegetación, creo que el valor ya del edificio, ahí está esa foto, es fantástica, ¿no? O sea, mira la escala de salir, ¿Vos crees que bajar, caminar por ahí. en el edificio este que vimos de Lima, la naturaleza puede hacer lo mismo? ¿Lo puede como suavizar? Podría ser, pero es que El de nosotros, la este universidad. desierto, mira, nosotros vivimos en un desierto y prácticamente Ah, es regamos verdad. el jardín con agua potable. Es una cosa absurda. Todo lo que ves verde está regado con agua potable. Hay lugares que no tienen ni agua, porque vivimos en un desierto y es inconcebible. Querer poner todo verde en una ciudad ¿Verdad que llueve desértica, todo el tiempo? ¿No dijiste que hay una llovizna eterna? pero en Lima solamente en una época nomás hay llovizna. Ah, No es ok. todo el año. Mira, las Ah, calles no tienen canaletas, las calles no tienen pendiente, no hay nada, o sea, no hay nada que, como hay en bien. otras ciudades que hay unas canaletas. Yo estoy en Argentina, estuve en Buenos Aires, estuve en Rosario, estuve en Córdoba también, sí, en distintas Bien. épocas, sí, sí, ¿Y bonito. qué te ha gustado de las tres ciudades? Mira, Rosario me gustó mucho toda esta zona de los silos que las han recuperado, donde están los silos, que me parece Puerto que, Norte. claro, que está súper bien porque la ciudad no termina ahí. En cambio, en Buenos Aires, tú crees que en Puerto Madero termina la ciudad, ¿no? Pero luego llegas allá y a tu escala te das cuenta que la ciudad sigue, ¿no? Pero visualmente como horizonte el skyline te lo ha roto. En Rosario no, en Rosario sí, ¿no? En Rosario sí llegas a ver que llegas no me parece que es el río ahí, no recuerdo bien si El es río el Paraná. mismo, el río Paraná, ¿no es cierto? Sí, que es un río que parece agua chocolatada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es Y barro. bueno, y pasan unos barcos de una envergadura brutal. Yo no sabía que era tan así navegable, ¿no? Y, y nada, después estuve en el Tigre también, Buenos dibujando unas Aires. casitas, sí. Y de Córdoba, bueno, Córdoba tuve poco porque estuve en un congreso que había organizado Félix Arranz en la BIAR de Argentina y yo había escrito un artículo para Paulo Méndez de Rocha y había ganado un concurso y me invitaron. Y estuve allí participando, estaba Y ahí. sentiste una unión de Ciudad Argentina entre las tres o te parecieron tres ciudades No, 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 diferentes? no, bueno, Córdoba es más sierra, pues, ¿no? O Sí. sea, no, lo vi como que cada una era totalmente autónoma, ¿no? Bien. Sí. Ahora, eh, Buenos Aires, pues es Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires es una ciudad interesante, ¿no? Porque tiene distintas escalas, distintos barrios, o sea, hay mucho contraste. Rosario me pareció una ciudad más tranquila, y también interesante, ¿no? El centro también tiene una escala muy, muy bonita, ¿no? El centro de Rosario. Y bueno, Córdoba no estuve, más que estuve 2 días, ¿no? En Rosario estuve más tiempo y en ¿Y Buenos Aires sentiste también. en alguna de las tres ciudades, sentiste algo de Perú? ¿Algo de Lima? ¿Algo que nos une latinoamericanamente con la ciudad? ¿Sentiste algo parecido? ¿Algo que te familiarizado? No. Es difícil porque la escala que tenemos aquí es una escala más residencial, diferente, ¿no? Me parece que hemos perdido mucha escala nosotros, muchas urbanizaciones nuevas han destruido mucha la escala original que teníamos nosotros. Porque claro, Lima se formó básicamente en el centro y después fue creciendo, se fue expandiendo, porque todos eran campos de arado y todo. Entonces se han hecho urbanizaciones nuevas sin ningún tipo de consideración respecto al futuro entorno de nosotros, ¿no? Como ciudad. Entonces, tú vas por un barrio de Lima y simplemente es un barrio normal, ¿no? O sea, hay casas de 2 pisos, 3 pisos, todo. Porque antes eran haciendas, eran unas haciendas enormes, con unos campos de cultivo enormes, y han ido vendiendo los propietarios y se han ido urbanizando, pero como se urbaniza una ciudad, ¿no? O sea, se divide, los aportes, las zonas públicas, las zonas privadas, y luego donde se construye se han levantado edificios. Pero me parece que la ciudad, que Rosario y Córdoba, bueno, tienen, en algún aspecto, mantienen un poco la identidad, han cuidado un poco la identidad. Ahora escuchaba en la mañana que comentaban ustedes que se estaban derrumbando mercados y la Sí, oferta en inmobiliaria Buenos estaba Aires, sí. comprando y bueno, es una pena, ¿no? Porque es nuestra cultura.
sea, se está desapareciendo esa cultura y ya no va a haber evidencia de esta identidad que nos reconoce, ¿no? Simplemente vamos a tener lugares, o sea, en vez de construir edificios deberíamos construir lugares en las ciudades, ¿no? Sí. No, no está pasando eso. Estamos construyendo edificios, pero no estamos construyendo lugares. Y eso es un problema que a futuro lo vamos a pagar, ¿no? Porque nos vamos a desunir, porque no hay algo identitario, ¿no? Que nos comunique. Ok. Bueno, ¿y mañana qué harás Mañana que es domingo. Mañana, ¿qué? ¿Domingo Domingo. familiar cómo es en Lima? ¿Qué arman? ¿La pasta, el asado? ¿Qué No, comen? no, no, no. Bueno, hay mucha colonia acá, colonia árabe, japonesa, italiana, suiza, o sea, árabe. Hay un montón. La verdad es que nosotros somos una mixtura de Mm, cosas. Nosotros, yo en casa, pues igual, ¿no? Puedo comer comida de Lima típica, criolla, como puedo comer comida italiana también, pero no es porque hay una vinculación ni por mantener por alguna manera un mm, lazo. Simplemente es porque se da. Sí, ahora con la pandemia menos, ¿no? sí. Nos juntamos menos por el tema del COVID, Bueno, pero mucha gente cuando habla de Perú, más allá de las ruinas, de los incas, hablan muy bien de la cocina peruana, ¿no? Siempre la sí, cocina peruana está como muy considerada y siempre los restaurantes peruanos casi siempre son los mejores, ¿no? En cada país que vas. La cocina peruana en... lo que pasa es que, claro, tiene que ver un poco con la palabra que usé para explicarte que era una mixtura, ¿no? Mixtura fue una feria que armó Gastón Aculo, que era un cocinero, que es un cocinero muy bueno y que ha hecho, claro, es embajador, ha difundido la cultura culinaria de Perú, pero resulta que esa es nuestra cocina, esa es nuestra cultura, pues. Somos mixtos, ¿no? No somos españoles, no somos indios, tenemos todas las sangres, ¿no? Y Bien, en la comida pasa igual. En la comida tenemos todo. Tenemos cosas de la sierra, cosas de la selva, cosas o sea, del mar, con el grano, y ahí entra la influencia, pues, de las colonias que vinieron aquí, ¿no? De los italianos, los japoneses. Entonces, bueno, tenemos hubo mucha una variedad. fuerte inmigración japonesa, ¿no? En Perú. ¿Se nota Sí, eso? bueno, sí, y Con con la los chinos Fujimori, también, ¿no? porque los chinos llegaron para las siembras de campos de arroz. Ah, En la época de la pasada la colonia, en la época de la esclavitud, también trajeron negros de Angola y los pusieron a trabajar en la recolección de campos de algodón y las haciendas, ¿no? mm, Entonces, eran esclavos. O sea, tú ves periódicos de aquí de 1800 y se vendían esclavos, ¿no? Se vende un esclavo de metro tanto, peso tanto, está limpio. O sea, tú ves noticias que son asombrosas, ¿no? Que son hace 180 años, no es más. Pero todas esas colonias finalmente han enriquecido esta pluricultural que vivimos, ¿no? O sea, porque tenemos de todo nosotros, sí, sí. tenemos de todo. Y creo que eso Selva tienen, tienen se Amazonas refleja en la también. comida, ¿no? Se refleja en la comida, porque en la comida hay todo en la comida, ¿no? O sea, hay algún elemento de la selva, del mar y de la costa y de la sierra, y es Y preparado por además un italiano. también tienen sector en el Amazonas que, bueno, ¿no? Pero el Amazonas es peruano también. Sí, Tienen claro, varios claro. sectores del Amazonas, es peruano. Sí, 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 toda la zona de Iquitos, Pucallpa, toda el Amazonas, toda esa Todo el zona, ¿no? norte. Es una zona donde hay mucha vegetación, Mm, también hay ríos, hay mucha comida también y mucho turismo así que también, bueno. ¿no? Así que bueno, cuando vaya a Perú, ¿qué tengo que hacer? Lima y decime una costa para ir a la playa de Perú. La mejor costa para un Bueno, extranjero. ¿A dónde para un voy? extranjero, es que Hago Cusco, tenemos Lima casi, tenemos casi 1000 kilómetros de costa, desde Tumbes hasta casi frontera con Arica, con Chile, ¿no? O sea, en bueno, realidad ¿cuál es la mejor? es, ¿Qué hago? Entonces, bueno, me tengo que decir la tercera ciudad. Hago Cusco, Lima y Cusco, Arequipa. Arequipa. Ok. Sí, Cusco, Lima, Arequipa, sí, sí, sí. Bien, esa es la trilogía peruana que tengo que hacer. Sí, bueno, Arequipa está el convento de Santa Catalina, está el sillar, que se construye mucho, hay mucha gente que todavía trabaja de picapedreros con ese material que se ha usado mucho. El clima es Está muy ahí. bueno, o sea, es muy interesante la ciudad, es muy bonita también. Mm. Qué lindo esto, sí, muy lindo. Ujú, mm. Sí, parece Bien. Zaragoza en chiquito, ¿no? Sí, más o menos así. Sí, ¿no? Ahora, Lima es muy pequeña, nosotros, la ciudad es muy pequeña, o sea, la escala es muy baja, tú la ves y Lima es muy bajita, ¿no? La escala.
Es muy bajita, ¿no? Esta es la típica, la Plaza Colonial, las palmeras, ¿no? Porque se hizo con ley de Indias, todo, ¿no? Entonces, Sí, 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 igual que Damero, nosotros. sí, sí. Mm. Bien. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos veremos por ahí Sí, seguro que en sí. cualquier momento. Te agradezco mucho la invitación, te Igualmente. agradezco la conversación, que creo que está estupendo. Gracias, muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Chao, cuídate, gracias. Nos vemos. Igualmente, hasta la próxima.